Muy buen día a todos en esta mañana. Otro día más que el Señor nos regala en medio de toda esta situación, ¿verdad? De todo este problema. Pero bueno, ahí vamos felices y contentos, agradecidos con el Señor. Entonces, en esta mañana yo les invito para que cantemos una canción que se llama Tan cerca de mí. Entre tanto vamos a disfrutar de un delicioso tinto. Está caliente, pero está delicioso. Bien. Vamos a cantar la canción que se llama Tan cerca de mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. Mírale a tu lado caminando y paseando entre la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. Le hablaré sin miedo al oído. Le contaré cosas que hay en mí y que solo a Él le interesarán. Él es más que un mito para mí. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. No busques a Cristo en lo alto, ni tampoco en la oscuridad. Muy dentro de ti, en tu corazón, puedes alabar a tu Señor. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, casi lo puedo tocar. Jesús está aquí. Bueno, qué linda canción. Jesús está aquí, muy dentro de nuestro corazón. Ojalá que ese realmente sea el sentir en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, les invito para que abran sus Biblias en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Mientras buscan, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias una vez más por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por esa gran obra en la cruz. Hoy, Señor, redimidos y con la esperanza de reunirnos contigo en los cielos, Padre Santo. Entre tanto, estamos aquí para leer tu palabra, aprender de tu palabra y cumplir tu palabra. Dejamos en tus manos este momento, pidiéndote sabiduría y entendimiento. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces, Primera de Juan, capítulo 5, dice así. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres,
mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree, a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pues sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Bien, aquí terminamos este capítulo 5, muy interesante. Este libro ha sido muy interesante, el libro de Primera de Juan, hasta ahora, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Si hemos estado muy concentraditos, muy escuchando, podemos ver que de los capítulos 1 al 3, prácticamente todo se nos habla de que Dios es luz. Dios es luz. El capítulo 4 que vimos con nuestro hermano ayer resume que Dios es amor. Y hoy lo que hemos visto, vamos a ver lo que hemos leído, y lo que vamos a ver ahora es Dios es vida. Entonces, Dios es luz, Dios es amor y Dios es vida. Esos son los tres grandes ideas que podemos extractar de este libro, pero hemos visto muchas cosas más en detalle, ¿verdad? Entonces, ojalá que estemos aprendiendo, que estemos realmente teniendo conciencia de lo que estamos leyendo todos estos días, y que quede en nuestros corazones, y que podamos realmente sentir que el Señor nos está hablando y que podamos cumplir con sus mandamientos. Entonces, dice en este primer versículo que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Necesitamos solamente tener la fe de creer en Jesucristo, y Él dijo que Él es el Hijo de Dios. Y aquí dice, todo aquel que ama al que engendró, también ama también al que ha sido engendrado. El que ama a Dios, ama a su Hijo. Básicamente eso es. Y conocemos al Padre por medio de su Hijo Jesucristo, porque Él fue quien hizo la gran obra, ¿verdad? Murió por nosotros. Entonces, tenemos vida eterna, y es el resultado de nacer de nuevo, y somos hijos de Dios. Nosotros estamos aquí en este mundo. Hay muchas cosas en este mundo, ¿verdad? Tenemos todo lo que eso es lo que quiere decir el mundo, el cosmos, el gobierno, tanto egoísmo, tanta avaricia, pecado, enfermedades. Todo eso abarca realmente lo que es el mundo. Entonces, nosotros no podemos evadir ese mundo. Tenemos que estar ahí, ¿verdad? Juntos pero no revueltos, ¿verdad? El Señor nos dice en su palabra que miremos todo, pero no todo nos conviene. Que hagamos un filtro de lo que realmente. En el libro de Juan,
Vamos a mirar el libro de Juan. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Juan 1:1. Perdón, 1:11. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está una parte, una clave importante. A los que creen, a los que hemos creído, ¿qué potestad nos dio? De ser hechos hijos de Dios. Y eso es lo que dice acá, que todo aquel que cree en Jesús, cree en Dios. Y somos hijos de Dios en ese momento. Entonces, el Señor es muy claro en sus cosas. Todos somos creación. Él nos creó, eso no falla. Pero hay una gran diferencia que nos separa desde el principio, el pecado. Entonces, podemos todos creación de Dios, pero el pecado nos separa y no, en ese momento dejan de ser hijos de Dios, solo cuando le aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, ¿verdad? Entonces, y vimos también en estos días en Primera de Juan, aquí mismo, Primera de Juan 3:9, que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lo acabamos de leer. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Pero en nosotros eso es difícil, ¿verdad? Es como poner un confite a un niño y no lo coma. No, pues ahí está, que hacemos el esfuerzo y debe ser cada día ese crecimiento espiritual para no pecar. Entonces, que nosotros haya ese día, cada día ese crecimiento en el Señor, porque en el verso 4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, si hemos hecho decisión de fe, si hemos creído en el Señor, dice que vence al mundo, vencemos al mundo con la ayuda del Señor. De un día para otro no, lo hemos dicho, ¿verdad? Eso es un proceso lento, porque tenemos muchas malas mañas, muchas costumbres, y cada día pues Satanás está ahí. Pero poco a poco dice que vencemos el mundo, y ya lo dije, ¿no? Todo lo que es el egoísmo, la avaricia, enfermedades, tantas cosas que nos rodean. Vamos a ir cada día mejorando, vamos a ir cada día cambiando, pero esto es la victoria a través de nuestra fe, que lo creamos realmente, que en nuestro corazón realmente sintamos esa creencia, nuestra fe, y si no, estamos muertos espiritualmente. Nuestra fe es la que nos mantiene, nos ayuda cada día. Y también lo leímos en estos días: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Debemos utilizarlas, tenemos muchas cosas de las cuales nos valemos cada día para nuestro diario vivir, para nuestro trabajo, para nuestro estudio, pero no debemos amarlas, no debemos tener apego, digamos, más amor por aquellas cosas que son pasajeras y ponerlas por encima de nuestro Señor, ¿verdad? Y hay cosas que debemos tener en cuenta. Nosotros, cuando hacemos decisión de fe, comienza una vida difícil en nuestro ser, en lo que nos rodea, ¿verdad? Que ir a la gente, que ir a mi familia, y yo comienzo, no puedo dejar. Y tenemos un ejemplo claro, cuando Josué salió, cuando el Señor le entregó al pueblo de Israel a Josué para que lo liderara, y le dijo: bueno, Josué, ya tú sigues. Y Josué tenía que todavía, para llegar a la tierra prometida, pasar mucho terreno, y tenía que sostener guerras. Y vemos cómo llegó a Jericó, y en Jericó no hubo guerra. Llegó a Jericó y el Señor le dijo: tienes que hacer esto, y le dio la batalla. Le entregó ese pueblo. Entonces aquí estamos haciendo nuestras vidas una comparación. El Señor hoy nos está entregando ese Jericó que viene siendo el mundo. Hacemos decisión de fe y el Señor se encarga de ayudarnos, de darnos las cosas que necesitamos.
¿verdad? Y así fue Josué, llegó a Jericó y solo tuvieron que dar 13 vueltas. Y el Señor les entregó ese pueblo. Una batalla del Señor. Hoy también tenemos, estas batallas diarias son del Señor. Él nos va guiando, nos va ayudando con su palabra. Pero debemos que tener fe. ¿Qué pasó en Jericó? Que hubo alguien que cogió el anatema. Alguien le dijo al Señor, no cojáis nada. Pero hubo alguien, siempre hay algo, ¿verdad? Un remanente. Acán cogió algo para su propio beneficio. ¿Quién lo sabía? Nadie. Dios lo sabía. Y ahí vemos que Dios conoce nuestros corazones. No podemos escondernos del Señor. Él nos conoce y sabe todo lo que hacemos, todo lo que guardamos. Entonces llegó Josué con su ejército a la siguiente batalla contra Jai. Y perdió. Tuvieron que huir. Y ay, Josué, ¿qué pasó? Veníamos bien. El Señor está con nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor? Ay, anatema, averigua. El Señor no le dijo, hicieron esto, pasó esto. El Señor no le dijo. Le dijo, averigua. Porque hay pecado en tu pueblo, hay algo. Entonces ahí entramos en una etapa de nuestra vida personal. Después de que hemos hecho decisión de fe, vienen las cosas, ¿verdad? Ahí nos comparamos con esa situación contra Jai, contra nuestra propia carne. Porque hacemos decisión de fe, pero aún guardamos cositas. Aún tenemos ese viejo hombre. Aún hacemos. Pero tenemos que irla sacando. Los vicios, las malas palabras. Bueno, el que le gusta robar, el que le gusta hacer cualquier cosa que va en contra de la palabra de Dios. Esas cositas tenemos que irlas sacando, porque aquí vemos que le pasó lo mismo a Josué contra Jai. Había un anatema y perdieron la batalla. ¿Qué pasó? El Señor le dijo, averigua. Y eso es el mandato para cada uno de nosotros. Decía yo, hagamos un análisis de nuestra propia vida, un inventario, y vamos a encontrar esas pequeñas fallas que, como veníamos en el mundo, para nosotros son normales, porque así lo vemos todo, ¿verdad? Pero cuando ya somos de Dios, cuando hemos hecho decisión de fe, Él nos hace ver y dice, esto no es normal. Y sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la costumbre hacemos cosas que aparentemente son buenas, pero no son buenas, ¿verdad? Y luego, ¿qué pasó? Que estando Josué ya solucionó su problema, encontró su falla y ya sé cuál fue mi pecado, ya nosotros decimos, gracias Señor, ya no vuelvo a cometer, ya no más esto, ¿verdad? Renovados. Pero se le metieron los gabaonitas, ¿verdad? Entonces, este pueblo se les metió con mentira. No, venimos de lejos y se hicieron los pobrecitos y se le metió y le permitieron. Ahí está comparado la vida nuestra con Satanás. Porque después viene Satanás y dice, no, es que a la final esto no está mal, hagamos esto y fraudes y verdad. Cosas como es fraude, ¿no? Hay mucha gente que tiene fraude con los servicios públicos, la energía, el agua, cositas aparentemente pequeñas, nadie se da cuenta. No, Señor. Y ahí está Satanás, así como hizo los gabaonitas, se le metieron solapadamente. Satanás se nos mete a que hagamos cosas. Allá lo leímos que no nos puede tocar, pero sí nos influencia a que hagamos cosas que no son. Debemos tener mucho cuidado entonces en nuestro diario vivir. Ok. Y también hay muchas cosas, muchos ejemplos. Vimos también a Robin Hood. Yo escuchaba a Robin Hood y sí, que le daba mercado, le daba comida. Robin Hood es el generoso con todo el mundo, perfecto. ¿Qué personaje? Los que hemos oído hablar. Es una historia realmente, es una historia, no es bíblica, pero es una historia. Y resulta que ahora que leo sobre Robin Hood, mirando, era un bandido. Era lo peor. ¿Y qué hacía? Era un ladrón. Le robaba a los ricos y a los que tenían para traer a los pobres. Entonces, una acción mala para hacer una acción buena. Y no es correcto, porque lo primero que estaba haciendo era robar, quitarle a aquellos que son dueños. Uno puede hacer otra cosa, una campaña, ir a hablar, solicitar que de su corazón den y se pueden hacer las cosas bien. Entonces, que no seamos ese Robin Hood, que por fuera mostramos todo, nos ven y hacemos obras buenas, sí, qué bien, pero internamente en nuestro corazón y en nuestro hogar y en nuestro sitio donde no nos ven, seamos lo peor. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, no estar con el mundo, sino que venzamos al mundo a través de nuestra fe creyendo en el Señor Jesús. Entonces, en el verso 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre.
Y aquí hay una explicación muy buena también con respecto al agua y la sangre, ¿verdad? Que el Señor Jesús, cuando le punzaron con su lanza, le salió agua y sangre. Dice en Juan 19, vamos a mirar Juan 19. Juan 19:34. Me perdió. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Salió sangre y ya se había separado lo uno de lo otro, ¿verdad? Y aquí mismo en Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que no naciere de agua y del Espíritu. Entonces, aquí estamos hablando de sangre y agua como lo dice Juan en su versículo. Y en el verso 7 dice, porque tres son las que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Tres que son uno: el Padre, el Verbo es el Hijo. Lo vimos en Juan 1:1, dice, ¿verdad? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Entonces ahí está hablando de todos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí el mismo Juan lo repite. Está hablando que en el cielo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno solo son. Pero dice también en el verso 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Nosotros somos bautizados a través de agua y nosotros recibimos ese perdón a través de la sangre de Cristo. Y dice que el Espíritu son uno de los tres que dan testimonio en la tierra, porque cuando el Señor se fue, nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo. Él se fue, pero nos dejó, diciéndolo en otras palabras, un reemplazo para que nos guiara, porque Él subió a prepararnos un sitio en los cielos, donde vamos a estar. Y tenemos aquí el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Cómo se logró? A través de la sangre de Jesús que derramó en la cruz y a través de un bautismo que hacemos también en el agua. Ahora, el agua en toda su palabra es comparada con su palabra. El mensaje, lo que estamos haciendo, dice que correrán ríos de agua viva con su palabra. Entonces, a través de la enseñanza, a través de la creencia, de la decisión de fe, recibimos ese perdón que Dios nos dio a través del Señor Jesús, del derramamiento de sangre, y nos dejó el Consolador. Entonces, en el verso 9 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Aquí dice que si recibimos el testimonio de los hombres, porque eso somos nosotros. Escuchamos al mismo hombre y le creemos. A mí me han contado la historia de Simón Bolívar y yo la creo. Y de Bolívar, de 1830 que murió. Y la creo. Y me cuentan de pronto presidentes y de historias y todos los dioses que hay por allá que uno ha escuchado de la mitología. Y lo creemos. Creemos a nuestros gobernantes. Creemos a nuestros periodistas, a la radio, a la televisión. Todos los días nos dicen cosas y les creemos. Muchas veces nos damos cuenta que es una gran mentira. Entonces, aquí dice: si recibimos el testimonio de los hombres, dice, mayor es el testimonio de Dios. O sea, ¿por qué entonces no creerle a Dios? Que a través de su palabra nos ha mostrado muchas cosas. Y cada día vemos cosas que se hacen realidad. Entonces, debemos ser más conscientes de la palabra de Dios. En el verso 11 dice, el verso 10, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo.
El que no cree le ha hecho a Dios mentiroso. Entonces, ojalá que no estemos en este plan de hacer que Dios sea mentiroso, porque somos su creación, y si hicimos decisión de fe, somos sus hijos, ¿verdad? En el verso 11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Ahí es que creamos realmente que tenemos vida eterna. Ese es lo que el Señor quiere, que nosotros cada día tengamos esa fe y estemos esa esperanza, ese anhelo de encontrarnos con Él en los cielos muy pronto. ¿Cuándo? No lo sabemos. Nos llamará a cada uno o viene por su iglesia. Está muy cerca, ¿verdad? El día y la hora nadie lo sabe. Tenemos que estar atentos, tenemos que estar activos, tenemos que estar listos ahí en guardia. Porque el día y la hora nadie lo sabemos. En el versículo 12 dice, el que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así es sencillo. Vida eterna, estoy hablando de vida eterna, ¿verdad? Y esta vida eterna a nosotros no nos la da, ahí lo dice, a través del Hijo. No nos la da ninguna religión, no nos la da ninguna otra cosa diferente, porque religiones hay muchas, ¿verdad? Cada religión le da un enfoque diferente e interpretación a la Biblia. Y hay muchas brujerías también y muchas cosas. Pero todos esos son religiones. Nosotros somos cristianos, seguidores de Cristo. Así de sencillo. Y eso es lo que nos da la salvación. Nos ha dado la vida eterna. En el versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Confianza, esa palabra también muy interesante. Si tenemos confianza, si tenemos ese atrevimiento, si tenemos esa audacia de pedirle, Él nos oye. Ahora hagámonos un examen. ¿Estoy yo en condiciones de pedirle esto que quiero? ¿Estoy realmente cumpliendo con su mandamiento? ¿Me lo merezco? Él es fiel y nos da de acuerdo a su santa voluntad, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes de eso. En el versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Y hay un pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Bueno, es difícil para nosotros como humanos, no podemos saber qué pecado es de muerte. Porque todos somos pecadores y los que hicimos decisión de fe siempre lo hemos dicho, pecadores redimidos, pero aún así seguimos pecando. Yo no puedo decir que soy el perfecto. Yo puedo estar aquí hablándoles cosas bonitas, diciendo, pero por dentro o a escondidas, quién sabe, ¿verdad? Solo Dios lo sabe, la conciencia de cada uno. Entonces yo no puedo decir cuál es el pecado de muerte, solo Dios sabe. Y a veces uno de pronto se extraña, ¿verdad? Voy, un cristiano decía, pero si era tan buena persona, ¿y por qué así tan joven, tan de repente? O sea, uno sea, pero el Señor sabe. Y nosotros debemos orar por todos nuestros líderes, pedirle al Señor que cada día les ayude y les dé más sabiduría y les cuide, porque el enemigo siempre está ahí, Satanás siempre está ahí alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Que no podemos saber, pero Dios sí sabe. Y tenemos un ejemplo, y hay muchos en la misma Biblia. Miremos Deuteronomio 3:26. Deuteronomio 3:26 dice, esto hablando de Moisés, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo para que, porque él ha de pasar delante de este pueblo y él hará heredar la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor. Cuando el Señor le dijo a Moisés, no llegarás a la tierra prometida. Y eso era el fin del Señor, que él llegara con su pueblo allí. Y sabemos que cometió, y Moisés cometió ese error a causa del mismo pueblo, de la desesperación de pronto. Y Moisés muchas veces le pidió perdón, Señor, pero mira, pero se dejó llevar por el pueblo, se dejó llevar por otra cosa menos por lo que el Señor le había dado ya ejemplo y le había mostrado. Entonces el Señor le llamó, ahí le dijo, vas a ver, pero no vas a llegar.
y le llamó a su presencia. ¿Por qué? Porque podía más adelante cometer otro error. De hecho, ya había cometido un error grave y le había dañado los planes al Señor, a nuestro Dios. Pero nosotros no sabemos en qué momento, ¿verdad? Solo Dios lo sabe. Solo debemos tener fe y creencia en el Señor y crecer cada día. En el verso 20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Entonces, el Señor nos da entendimiento. Debemos mirar si realmente estamos teniendo ese entendimiento. Porque si aún no lo vemos lejos, si aún no le creemos, si aún nos parece que no, debemos tener cuidado, porque entonces, ¿dónde estamos? ¿Realmente le recibimos? ¿Realmente, y como dice aquí, estaremos en el verdadero? Entonces tenemos que ponernos las pilas a mirar qué estamos haciendo en nuestra vida. Porque todavía no entendemos, no lo creemos, nos parece cosa del otro mundo, difícil. Entonces, ¿dónde estará nuestro entendimiento? Tenemos que ser mucho más espirituales, porque el mismo Señor nos va a dar entendimiento, así como vimos que le dio a Salomón sabiduría. El Señor a nosotros también nos va a dar entendimiento. Y cada día que creamos y que estemos en su camino, Él nos va a hacer que tengamos más fe en el Señor Jesús. Y el verso 21 dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Después de toda la información que hemos tenido hoy, que hemos visto que en este capítulo, dice que en este versículo, el capítulo 5, que Dios es vida, vida eterna, a través del Señor Jesús, a través del entendimiento, todas estas cosas. Él nos dice, cuidaos de los ídolos. La idolatría, algo que se interpone entre Él y cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque aún siendo cristianos, aún sería cristino, tenemos también esa idolatría por alguna situación, ¿verdad? La codicia, las pasiones, obsesiones, inclinaciones, todo esto es idolatría, algo. No solamente lo que siempre decimos, ¿no? Que las estatuas de yeso, San Pancracio, eso también es idolatría. Pero muchas veces miramos eso y no miramos aquellas cosas, ¿verdad? Que amamos más. En época de fútbol, ahora estamos así quietos, pero muchas veces dejamos de ir a la reunión, a la cita con el Señor, algún compromiso por ir a ver mi equipo de fútbol favorito o por ir a ver al cantante favorito, ¿no? Que hay. Y muchas cosas. Entonces, la idolatría abarca muchas cosas, como dije, pasiones, obsesiones, inclinaciones y otras cosas. Y qué bien que Él nos dice, esto es una gran ayuda para nuestras vidas. Miremos a qué le estamos dando más importancia. Si a ver ese programa de televisión o a sacar ese mismo ratico para ver, escuchar la palabra del Señor. Tenemos que discernir. Entonces, que el Señor nos ayude cada día a crecer y a creer, a tener fe, que es el enfoque que nos ha dado Juan aquí. Entonces, ya sabemos que Dios es luz, Dios es amor, Dios es vida. Qué bueno que hemos terminado una vez más. Entonces, que el Señor nos continúe bendiciendo. Les invito, voy a cantar otra canción ya para terminar. Se me perdió. 208 dice aquí. Dice, vine a alabar a Dios. 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 Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida un día muy especial. Cambió mi corazón. Me mostró un camino mejor. Y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor.
vine a alabarlo a Él. Bueno, dejamos aquí. Que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas, nuestros días y todo lo que hagamos en el nombre de Él. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Señor y Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por la vida del Señor Jesús. Y hoy por tu palabra, Señor, por el mensaje que nos traes a nuestras vidas, que nos ayuda a crecer y a tener más fe, más seguridad cada día en ti, Señor. Ponemos este día en tus manos para que seas tú guiándonos y protegiéndonos en todo lo que hacemos. Que todo esto sea bajo tu cuidado. Gracias, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, dejamos aquí. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Un abrazo.